tardes. Da comienzo la sesión pública del Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos para proceder a la pronunciación de la elección inaugural del curso 1900, lo dije en la sesión anterior, 2023-2024. Perdón. Señora Vicepresidenta de la Junta Primera de la Junta General del Principado, diputados de la Junta General del Principado, otras autoridades, miembros del RIDEA, señoras y señores, le voy a dar la palabra a don Juan José Riaño Alonso, don Juan José Mangas Alonso, que va a pronunciar la lección de apertura del curso 2023-24 y que se titula Innovación agroalimentaria en Asturias. Tiene la palabra el doctor Mangas Alonso. Gracias, Ramón. Vas a poner muchas diapositivas, ¿no? Sí. Procede, pues lo Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, SEINA, por el apoyo que me ha brindado para poder realizar este acto, al equipo directivo, la directora gerente, la doctora Carmen Oliván y el jefe del Departamento de Investigación, el doctor Gómez Piñeiro, por supuesto, a todo el grupo de personal investigador que ha estado conmigo, codo con codo, facilitándome la información que entendíamos era la más relevante del centro, de esa entidad, para que podamos celebrar este acto. Por supuesto también aquellas instituciones que han trabajado y trabajan con el SEINA en la generación de conocimiento y el fomento de la innovación, como es el caso de la Universidad de Oviedo, y por supuesto empresas que han trabajado codo con codo y que están trabajando con el personal investigador para hacer realidad algunos resultados innovadores que voy a presentar. Voy a comenzar con dos frases, una de un filósofo de los tiempos griegos y de un senador de la República Romana. El primero hace referencia a que precisamente lo constante es el cambio. Eso es algo que la innovación lleva innato a través de la generación del conocimiento científico y de la plasmación de ese conocimiento científico en el sector productivo, que es de lo que va básicamente esta charla. Y la segunda cita tiene dos connotaciones para mí muy importantes. La primera es que, según este famoso senador, decía que la agricultura, el agricultor, es la profesión del sabio. Y quiero remarcar lo de la profesión del sabio porque el desarrollo de una actividad agraria se realiza normalmente en un ecosistema. Y los ecosistemas son multifactoriales, son muy complejos, y poder llevar a cabo una actividad agraria sostenible y rentable para que pueda generar rentas y poder fijar la población, hay que ser sabios. Pero sobre todo, un apunte importante que es en la parte final de la frase, es la dignidad. Y precisamente quiero poner de manifiesto de que lo que se echa en falta en los tiempos actuales es la dignidad del mundo agrario. Y quiero poner de relieve que esa dignidad viene orientada a que en el mundo agrario es donde se producen alimentos. Y los necesitamos. Pero es que además, desde el punto de vista de una actividad agraria orientada al Pacto Verde, como está siendo, o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o al objetivo de transición ecológica en el que estamos inmersos, esa actividad genera biodiversidad y genera paisaje, de lo que disfrutamos todos nosotros. Sin actividad agraria, la demografía se va y lo que queda es selva. Y eso es lo que precisamente vamos a acentuar en algunas partes de esta conferencia. La voy a distribuir en tres grandes bloques temáticos. El primer sería el mundo ganadero, el mundo de la producción vegetal,
y el mundo de la tecnología de los alimentos. Dentro del mundo ganadero voy a sectorizar, por un lado, lo que es la actividad en las zonas bajas, y voy a centrarme básicamente en la producción de leche, y voy a centrar la producción de carne en las zonas de montaña. La producción frutícola básicamente en lo que es la producción de manzana, pequeños frutos y leguminosas, y la tecnología de alimentos enfocada a la producción de carne y los derivados de la manzana. La ganadería extensiva nos ofrece una serie de lo que ahora se denomina servicios ecosistémicos, que es muy importante que tengamos bien claro lo que son. Por un lado, normalmente las condiciones en las que se desarrolla son condiciones de producción orgánica, de producción ecológica, con lo cual las calidades de los productos son excelentes. Como he apuntado antes, conservan biodiversidad y paisaje, muy importante ahora en los objetivos del Pacto Verde, que fijan gases de efecto invernadero, mejoran la fertilidad del suelo al tener que trabajar los herbívoros y reducen la probabilidad, y esto es muy importante, de la incidencia de los incendios, que es el elemento más importante de la destrucción ecológica de nuestros ecosistemas de montaña. Y mantenemos vivo el medio rural con la población. Pero insisto que para poder mantener la demografía, la actividad tiene que ser rentable. Y ahí entramos ya en un terreno que es complicado en el momento actual. El pastoreo en las zonas de montaña desfavorecidas tiene unos limitantes muy importantes. Generalmente hay una baja producción vegetal por las cuestiones de clima, porque tiene poca cubierta de suelo. Hay, por tanto, una baja calidad nutritiva, con lo cual entonces la rentabilidad en la explotación ganadera se ve limitada. Las condiciones climáticas son adversas, tenemos accesos, servicios deficientes, y encima tenemos que pelear con los superdepredadores. Por tanto, el mantener gente en estas actividades en la montaña realmente es una auténtica heroicidad, pero que disfrutamos todos si logramos que eso se mantenga, porque si no, automáticamente se desertizará como consecuencia de los incendios, la población salvaje se adueñará más de lo que lo está haciendo en este momento, y eso traerá consecuencias desde el punto de vista sanitario y desde otros puntos de vista que veremos. Aquí tenemos, sin falta de hacer ningún tipo de correlación estadística, una visión clara de lo que tenemos en las zonas donde hay fitomasa combustible, como es el caso de los brezales, y de la presencia y de la incidencia de los incendios. Diríamos que, con perdón de los estadísticos aquí presentes, prácticamente la correlación es de 1. Es decir, donde está la fitomasa combustible, ahí se producen los incendios. Y hay que recordar que cuando se producen los incendios, y después hay escorrentías por lluvias, la cubierta vegetal desaparece, la poca que hay, y en ese momento se produce la desertización, y por tanto ya no hay nada que hacer con ese terreno, porque hemos perdido suelo. Ya no solamente no fijamos carbono, es que no podemos producir nada. Y esto es un tema realmente grave desde el punto de vista ecológico. Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes, una que está gestionada por herbívoros y otra que no está gestionada por herbívoros. La acumulación de fitomasa a la izquierda es evidente, es justamente el elemento clave para poder generar los incendios. La gestión de los herbívoros tiene que basarse en la conducta animal. Y aquí viene un ejemplo muy claro. El vacuno y los grandes herbívoros normalmente les apetece las herbáceas, y las herbáceas precisamente son las que no abundan en las zonas desfavorecidas de montaña. Por tanto, hay que invertir en la mejora de los pastos de montaña, combinándolo con otros mosaicos de la fitomasa combustible, que son los berzales tojales, que podemos gestionar con la reciella, con los animales de pequeño tamaño, justamente las cabras. Ahí podemos ver cómo, en este caso, nos encontramos que el caprino tiene una preferencia muy importante sobre la fitomasa combustible. Pero todo esto choca con las condiciones adversas que tienen estos ganaderos, estas ganaderas, para poder conservar esta actividad. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes conductas de pastoreo, el origen que dan. Cuando se pasta vacuno en los berzales tojales, la acumulación de fitomasa es importante. Si lo hacemos con pequeños rumiantes, la fitomasa está controlada. Y lo mismo ocurre cuando, si podemos comparar en zonas que han sido quemadas o no quemadas, si observamos la zona que están sin pastar, la acumulación de fitomasa es muy importante.
y si nos fijamos en las zonas que son pastadas por los pequeños rumiantes, esa disminución de fitomasa es francamente importante. La producción de leche en las zonas bajas, desde el punto de vista de la integración de conocimiento, se basa en tres elementos claves. Por un lado sería lo que es la investigación en la producción de leche, que está basada en la cantidad de leche que se produce por vaca y día, la calidad de esa leche, todos los elementos nutricionales que contiene. La investigación en pastos es absolutamente necesaria desde el punto de vista de que la sostenibilidad económica, y ahora también desde el punto de vista ambiental, es muy importante la producción de forrajes dentro de la propia explotación, y la valoración nutritiva de los alimentos, fruto del conocimiento acumulado de validación de ecuaciones de calibración que permiten que a partir, por ejemplo, de la luz infrarroja se pueda conocer el valor nutritivo de los alimentos. Y eso transferido a través de clonaciones a equipos de campo que pueden ser utilizados por los propios ganaderos. Toda esta investigación la vamos viendo por partes. La actividad ganadera tiene que desarrollarse dentro de un concepto de economía circular. Producimos los recursos, los residuos ganaderos que se generan tienen que ser reutilizados y, vaya, estoy pegado con esto, y evidentemente ese manejo circular es a nivel de suelo, utilizando los residuos ganaderos para la mejora de la fertilización, con lo cual entonces no utilizamos fertilización química. Al no utilizar o reducir la fertilización química, la huella ecológica disminuye. Después tendríamos a nivel de planta, que es trabajar con la rotación de los cultivos, entre otras cosas, para poder incluir cultivos que puedan combinarse bien, por ejemplo, leguminosas, crucíferas con gramíneas, y estos cultivos generan biodiversidad, son secuestradores de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, las leguminosas se caracterizan por fijar nitrógeno, con lo cual tenemos un abonado gratis. Evidentemente reduciríamos mucho la presencia de abonados nitrogenados. También generan una proteína importante para poder utilizar en la alimentación animal, con lo cual reducimos la necesidad de la compra de concentrado. Al reducir la compra de concentrado no solamente damos sostenibilidad económica a la explotación, sino que también tenemos una menor huella ecológica. Generan biodiversidad, como hemos dicho, fijan gases de efecto invernadero, y encima, además, producen unos perfiles de ácidos grasos que, como veremos, son de alto interés nutricional. Las crucíferas, por ejemplo, combinan con las anteriores porque además de los beneficios que tienen en la producción de ácidos grasos, fijación de carbono y demás, son abonos verdes, de tal manera de que ellas pueden profundizar para poder extraer los nutrientes del suelo y llevarlos a la zona superior para mejorar la fertilidad. También tienen aspectos alelopáticos que pueden ser utilizados, porque evidentemente pueden controlar arbeises, o sea, lo mal llamado malas hierbas, o bien diversos artrópodos, hongos, etcétera, que pueden comprometer el cultivo. Secuestran nitratos, con lo cual podemos secuestrar una de las moléculas que mejor se disuelven en el agua y que pueden, por tanto, pasar a las zonas de acuíferos y contaminarlos. Y pasamos a la gramínea, digamos, por excelencia, la más importante, que es la que realmente da sostenibilidad económica a las explotaciones de leche, que es el maíz forrajero. Aquí, en este caso, vemos, por ejemplo, que el maíz forrajero, en la alimentación de los animales con maíz forrajero, con silo de maíz, frente a otras opciones que incluye las dietas con concentrado, pues producen significativamente mucha más litros por vaca y día, y además se reduce la utilización de concentrado. Por tanto, tenemos un elemento de sostenibilidad económica muy importante. Una vez que nos fijamos ya el maíz forrajero como clave para poder desarrollar una producción de leche rentable, tenemos que plantearnos si con una economía circular, utilizando los residuos ganaderos, ¿qué mejoramos frente a un abonado químico? Pues las investigaciones apuntan a que cuando utilizamos abonos orgánicos producimos más almidón y por tanto se reduce la compra de concentrado. Y por otro lado son también mayores fijadores cuando utilizamos el abono orgánico
en la cantidad de carbono equivalente por litro de leche producida. Vaya, me estoy pegando con esto. El pastoreo. El pastoreo es un elemento clave, básicamente no solamente desde el punto de vista de que pueda mejorar, y de hecho mejora la rentabilidad porque son recursos propios, sino que además es el elemento clave para producir unos perfiles de ácidos grasos poliinsaturados muy interesantes, como son los linoleicos conjugados. Y este grupo de investigación en leche ha podido establecer, por supuesto, la composición de la leche es la que permite explicar la máxima variabilidad de todos los manejos de alimentación, y si entramos ya en los ratios de los ácidos grasos insaturados, esa variabilidad llega casi al 94%, o sea que permite explicar en los animales cómo son manejados desde el punto de vista de la alimentación. Y se han determinado determinadas biomoléculas no codificantes que están vinculadas al epigenoma, y que lógicamente eso tiene consecuencias porque hay una interacción en el ambiente con el genoma de los animales, para poder determinar si estos animales vienen de pastoreo o vienen, por ejemplo, incluso hasta de producción ecológica. Por tanto, tenemos un elemento de trazabilidad muy importante para poder saber si esa leche contiene estas biomoléculas no codificantes o determinados ácidos grasos provienen de animales que son alimentados de concentrado, de pastos o de ensilados de hierba. La patología animal es un elemento clave desde el punto de vista de la rentabilidad y la eficiencia de las explotaciones. El grupo de investigación en sanidad animal lleva trabajando ya desde cuando pertenecían ya al antiguo laboratorio, al actual laboratorio de sanidad animal, pues trabajando en enfermedades que tienen una implicación muy importante en la rentabilidad de las explotaciones, como es el caso de los abortos bovinos. Este grupo de investigación se ha centrado básicamente en poner a punto técnicas técnicas ELISA suficientemente selectivas y específicas para poder determinar con fiabilidad brucelas o IMR-VD en el caso de los virus. También ha trabajado en las técnicas histológicas, por ejemplo, para determinar protozoos que pueden estar presentes en los fetos de los abortos bovinos, y también en enfermedades parasitarias como la hipodermosis bovina, estableciendo tratamientos que son realmente eficaces. Ha sido un grupo pionero en la determinación del patógeno que es causante de una de las enfermedades más peligrosas en cunicultura, que es la enfermedad hemorrágica del conejo. Y este grupo ha determinado, junto con el grupo de investigación del doctor Parra de Bioquímica, la presencia de un calicivirus como responsable de esta alteración. Pero también ha trabajado con la industria agroalimentaria, en este caso con CAPSA, para poder tratar de investigar si determinadas inmunoglobulinas que pueden ser activas frente a Campylobacter, que es una de las bacterias causantes de diarreas precisamente en el segmento de la población infantil, puede ser interesante para incorporar en productos lácteos y por tanto mitigar o aliviar ese tipo de infecciones teniendo anticuerpos de este tipo. Esto ha sido patentado por parte de la empresa CAPSA, y los solicitantes, en el caso de estos investigadores, son los propietarios de la investigación. Las zoonosis son no solamente patologías que afectan a la rentabilidad de las explotaciones, sino que son transmisibles al ser humano. Por tanto, son enfermedades o patologías realmente muy delicadas y que hay que tratar. Aquí, en este caso, quiero decir que Asturias ha hecho los deberes. Y ha hecho los deberes después de muchos años de que el sector ganadero se implicó junto con la administración y con los investigadores para hacer un trabajo de lucha contra la tuberculosis bovina. Y en este momento Asturias es una región que está declarada ausente de tuberculosis bovina, con los beneficios que puede tener para el trasiego de animales, con las garantías sanitarias que ello supone. El grupo de investigación en este caso no solamente ha trabajado en la puesta a punto de métodos más específicos y selectivos para la determinación de las micobacterias de tuberculosis bovina, sino que lo ha hecho también en enfermedades que interaccionan con ella, como es el caso de la paratuberculosis, tratando de mejorar el test de la tuberculina, que es la que se utiliza para hacer el control de la tuberculosis bovina en las explotaciones. Y el resultado es que estamos por debajo de un 0,1% en prevalencia. En el 2022 creo que he leído en torno al 0,06%, cuando en el resto del estado estamos en el 0,8%.
pero también ha trabajado en otro tipo de zoonosis, como es el caso de Sarcoptes scabiei, la sarna, poniendo a punto técnicas de diagnóstico, y en el caso de la fiebre Q, que es una zoonosis peligrosa en el sentido de que si es transmisible, los efectos son como si fueran de una gripe. También se ha trabajado en las enfermedades vectoriales. Las enfermedades vectoriales es buscar aquellos básicamente artrópodos, invertebrados, que pueden contener patógenos que pueden ser transmisibles. Se han centrado básicamente el trabajo en garrapatas y se han hecho todo un muestreo de toda la comunidad autónoma en diferentes momentos para poder determinar si esas garrapatas qué tipo de patógenos tenían. El resultado es que básicamente se encontraron borrelias que provocan la enfermedad de Lyme, anaplasmas, piroplasmas y rickettsias. Por tanto, se ha hecho un trabajo de campo muy importante para saber cuáles son las enfermedades transmisibles por estos insectos. En el ámbito de la genética animal, se ha trabajado básicamente en dos aspectos muy importantes. Lo que es la caracterización de la variabilidad genética, eso implica el poder tener unas herramientas para conservar las razas que están en peligro de extinción, conservar las razas locales, seleccionar los animales más óptimos y después hacer una mejora no dirigida a los caracteres productivos, sino una mejora dirigida a los caracteres adaptativos. O sea, se trata de dar herramientas de gestión a través de la genética a aquellas explotaciones para que sean más sostenibles. Desde el punto de vista de tener animales más longevos, más sanos y mejor adaptados al ambiente de nuestra comunidad autónoma, de nuestro territorio. Y en este sentido, pues se han determinado determinadas heredabilidades en algunos caracteres que son realmente importantes. Por ejemplo, en el caso de la supervivencia del ternero, ahí tenemos una heredabilidad de casi el 23%, significa de toda la variabilidad que encontramos de este carácter, el 23% está soportado por la variabilidad genética, y eso realmente es de una variabilidad media. Algo menor es en el caso del tiempo que están sin preñar las reproductoras, pero fijaros que hay unas correlaciones negativas interesantes entre los tiempos de vaciado de las reproductoras y la fecha de parto, la fecha óptima de parto, de tal manera que si tenemos mucho tiempo sin preñar las reproductoras, nos desviamos de la fecha óptima de parto y eso obligamos a las explotaciones a tener que utilizar recursos externos, no sacando los animales al pasto en el momento que tienen que salir, y eso implica una ineficiencia que la pagan con unas no sostenibilidad económica. Y lógicamente tampoco se cumple la máxima de tener un ternero por vaca y año. Este grupo de investigación también ha puesto a punto una herramienta informática en colaboración con la Universidad Complutense para poder utilizar por parte de los criadores de las razas, por ejemplo ahí veremos el pony asturcón, el gocho asturcelta, para poder determinar genealogías, de tal manera que puedan orientar a las asociaciones de ganaderos de cuáles son aquellos animales más adecuados para poder emparentar, para poder aparear, sin que existan o minimizando la consanguinidad. Y eso garantiza el que pueda no al menos perderse diversidad genética en esas poblaciones que pueden estar en un cuello genético. También quiero destacar que el conocimiento científico que se adquiere a través de la investigación, por ejemplo en este caso de la genética animal, ha permitido a través de una transversalidad poder colaborar con otros grupos de investigación de otras áreas temáticas completamente distintas, como puede ser el caso de la arqueología. Y este grupo de investigación pues ha trabajado con diversos grupos de investigación mundiales para poder determinar o confirmar que las migraciones que desde el sudoeste asiático en la época neolítica se produjeron al continente europeo a través del rastro de los ovinos, utilizando algo que todos tenemos dentro, que son muestras de virus en nuestro genoma, como consecuencia de las enfermedades que poseemos. Al ovino le pasa lo mismo, y encontramos que los retrovirus han sido analizados diferentes polimorfismos, y nos encontramos que en una primera oleada, donde salieron animales con unas mejoras de tipo primario, es decir, animales de pequeño tamaño o animales de poca agresividad, esto partiendo de animales salvajes, cuando se produjo la primera domesticación, pues esos prácticamente se implantaron en el norte de Europa. Después ya vino la segunda oleada de migración de neolíticos que, en este caso, ya con ovino, con caracteres mejorados desde el punto de vista de la producción, leche, carne, fibra.
Y nos encontramos con que una de las razas que tenemos en Asturias tiene una relación con la primera oleada, o sea que contiene los retrovirus que son encontrados en aquellos animales del norte de Europa, y la explicación puede estar en que esa introgresión por parte de las poblaciones celtas que entraron en la Edad de Hierro permite explicar que tengamos esta reliquia que es la oveja xalda entre nosotros. En el ámbito de la reproducción genética, los trabajos se han vehiculado básicamente a lo que es la reproducción asistida. Y dentro de la reproducción asistida hay muchas técnicas, y en la que se ha centrado este grupo de investigación es en la fertilización in vitro. La fertilización in vitro tiene la ventaja de que, por un lado, puedes producir muchos embriones sincronizados, y si tienes sincronizadas a las receptoras, pues puedes conseguir de una manera muy eficiente efectuar la reproducción. Pero es que si encima tenemos semen sexado, somos capaces de poder producir machos o hembras a demanda de lo que pueden solicitar las explotaciones. Y lo que quizás sea más importante, y es que cuando una reproductora ya no está en condiciones de reproducir o ha llegado al matadero, seamos capaces de extraer de los ovarios los ovocitos que tienen alto mérito genético, conservarlos para después madurarlos, fertilizarlos con el semen sexado, producir los embriones, congelarlos o no y transferirlos a las receptoras que están sincronizadas. De toda la investigación que realizó este grupo de reproducción, me voy a quedar porque si no es imposible de poder abordarlo todo en esta charla, con algunos elementos innovadores, que es precisamente el trabajo sobre cómo mejorar la composición del medio donde se desarrollan los embriones, para tratar de que este desarrollo de los embriones sea mucho más eficiente. Y en este sentido se ha comprobado que cuando se utiliza, por ejemplo, el fluido uterino, hay una mejora en el desarrollo de los embriones, pero ese fluido uterino tiene una expresión proteica que depende si en el endometrio está implantado un macho o una hembra. Y se ha comprobado que cuando el endometrio se implanta un macho, los resultados de expresión proteómica en el fluido uterino son mejores a la hora del desarrollo embrionario. Es una investigación que puede permitir hacia el futuro tener elementos para poder mejorar los medios de cultivo y poder hacer más eficiente la fertilización in vitro. Un aspecto importante que quiero resaltar, que esto es muy reciente, es justamente cómo somos capaces de predecir que en una fertilización in vitro vamos a tener éxito de nacimiento, que va a nacer un ternero. Y lo que se ha hecho ha sido precisamente analizar en las receptoras todo lo que son los metabolitos, el metaboloma, a través del análisis del plasma sanguíneo, en este caso por resonancia de protón, y de unos 35 más o menos aproximadamente. Y también en los embriones que iban a ser transferidos a las receptoras, pues también se analizaron, en este caso por espectrometría de masas, pues una cantidad muy importante de metabolitos, del orden de 6.000. Lo que se hizo fue integrar esa doble información a través de las técnicas de inteligencia artificial para tratar de buscar, de conocer qué biomarcadores de todos estos que hemos visto aquí, en torno a 6.000 y pico, cuáles son aquellos que pueden predecir con éxito el nacimiento de un ternero. Esto creo que es realmente relevante, porque si podemos conocer a través de un análisis del plasma y del embrión aquellos biomarcadores que están presentes que pueden tener éxito reproductivo, podemos seguir adelante con la fertilización in vitro, y si no, pues no lo hacemos. Y si seguimos adelante es por tener las garantías de que van a hacer un ternero. Otra cosa es que nazca sano, y aquí entramos en la cuestión de si los embriones tienen que... hay diferencia en la transferencia de embriones congelados o no, y dependiendo de la tecnología. Y aquí sí que hay muchos interrogantes, porque sí que se ha verificado que en efecto hay efectos metabólicos que pueden ser indeseables en aquellos terrenos que son obtenidos a partir de transferencia de embriones congelados, que afectan al metabolismo de las proteínas y de los equilibrios de pH. Es por tanto un elemento importante a seguir investigando, porque de lo que se trata es de que nazcan terneros que tengan unos perfiles metabólicos que den lugar a terneros sanos, ¿no?
Y pasamos ya al mundo vegetal porque se me está yendo el tiempo. Y en el mundo vegetal voy a centrarme en una primera parte en lo que es la producción de manzano. El manzano es un cultivo estrella en nuestra comunidad autónoma, como lo es el producto que deriva del mismo. Este grupo de investigación ha hecho un trabajo inmenso en cuanto desde principios de los 90, finales de los 80, pues tratando de buscar para poder conservar y después, lo más difícil, seleccionar desde un punto de vista agronómico, tecnológico, fenotípico, molecular, variedades de manzano que forman parte del banco de germoplasma que en este momento tiene el SERIDA. Como consecuencia de ese conocimiento, se ha producido una innovación evidente, que es que la denominación de origen protegida, Sidra de Asturias, se ha servido de ese conocimiento para poder acoger en su reglamentación variedades de las que se conocen cosas que están validadas, como es sus comportamientos tecnológicos, agronómicos y demás. Pero es que no solamente esto, es que se ha hecho un programa de mejora genética en colaboración con el INRA francés, que ha permitido, a través de buscar resistencias a bioagresores, como pueden ser los ácidos o como pueden ser determinados hongos, o por ejemplo obtener producción regular, algo muy demandado, como es lógico por parte del sector de la sidra, que no haya altibajos en las producciones y que por tanto se pueda mantener un acopio de manzana asturiana para poder garantizar que tener una sidra con denominación de origen y que no existan mínimos en ese sentido. O por ejemplo poder producir variedades amargas que no solamente tienen interés desde el punto de vista tecnológico a la hora de elaborar los productos derivados, sino que contienen una serie de fitoquímicos que más adelante veremos que tienen unas propiedades que habrá que demostrar en todo caso si hay una auténtica biodisponibilidad, propiedades muy interesantes desde el punto de vista de salud humana. Y esto es un grupo de variedades que han sido mejoradas de acuerdo con esos rasgos y que han sido incorporadas a la DOP. Son, por tanto, elementos de innovación destacables. Pero este grupo también ha trabajado a través de una serie de charlas continuadas durante todos los años con el sector productor para poder poner a su servicio las últimas novedades en lo que es poda, mantenimiento, líneas, calles, la relación, qué portainjertos, con qué variedades, cómo fertilizar, cuál es esa relación de los portainjertos con la fertilización, qué técnicas alternativas para poder combatir los bioagresores dentro de un marco de sostenibilidad para tratar de evitar el uso de pesticidas y por tanto de contaminantes con la correspondiente huella, que ahora siempre hablamos de huellas, pues esta también. Y por supuesto, pues conocer la epidemiología de una patología que está muy emergente, que es el brote, pues investigando qué tipo de variedades son las que son más susceptibles para precisamente orientar a poner aquellas que son resistentes. Y por supuesto los daños, conocimiento de cómo es la biología, cómo es todo el comportamiento de los roedores que pueden afectar al sistema radicular y por tanto Junto con esto quiero llamar la atención a que un cultivo de manzano o de cualquier otro frutal no es lo mismo que esté rodeado de alambre, que esté rodeado de fitomasa, que esté rodeado de leñosas. No es lo mismo. Y las investigaciones que se han apuntado es que cuando tenemos diferentes porcentajes de dosel arbóreo, o sea, de árboles alrededor del cultivo, o por ejemplo sebes, pues nos encontramos con regresiones positivas en cuanto a abundancia, en este caso de avifauna y de diversidad de avifauna, con correlaciones significativas. Ahí más o menos se puede trazar una línea que evidentemente no tendrá una correlación muy alta, pero es evidente que cuanto más vegetación tengamos en el entorno, cuanto más biodiverso sea el entorno, más avifauna vamos a tener y de mayores especies. Pero es que esto tiene su consecuencia porque esta avifauna trabaja sobre los invertebrados y algunos invertebrados atacan precisamente a los brotes del manzano, como es el caso de los áfidos, los pulgones. Pues bien, en vez de utilizar insecticidas, si no tenemos a mano una variedad resistente a esos áfidos, pues proveemos de servicios que nos da la naturaleza
procurando que tengamos suficiente biodiversidad de biomasa para que tengamos suficiente avifauna para incluso reducir hasta un 70% el ataque de los áfidos a los brotes del manzano. Pero pasa lo mismo con los polinizadores. A medida que la cubierta leñosa aumenta, la abundancia y la biodiversidad de los polinizadores aumenta. Y si aumenta la abundancia y la biodiversidad, nos encontramos con que tenemos una fructificación mayor y una mayor rentabilidad. Por tanto, el entorno sí que importa. Sí que importa. Por tanto, es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de configurar. Quiero introducir aquí algunos conceptos que tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías a la agricultura, que es la denominada agricultura de precisión. Una agricultura que está enfocada a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad y se basa básicamente en sensorizar, o sea, colocar sensores para saber temperatura, saber humedad, cuál es el déficit de presión, vapor que puede estar vinculado a la presencia de plagas, conectividad, toda esa serie de datos conectados a través de Internet de las cosas, después aplicar inteligencia artificial para poder tratar toda esa cantidad de datos para poder obtener información y tomar decisiones, y por qué no, tener sistemas autónomos que estén manejados a través de sistemas energéticos de fuentes renovables, como por ejemplo la fotovoltaica. Cultivos de este tipo ya existen. En Asturias, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro del cultivo de frutos del bosque bajo cubierta y en contenedor, o sea que no hay suelo. Pues bueno, para poder hacer esto, con esa sensorización, se pueden llegar a acumular casi 4 kilos por planta en un año. Eso es un dato muy, muy importante, muy relevante. Y es que los berries, los frutos del bosque, son muy demandados por una población que quiere comer cosas sanas. Y en efecto, son los que están en cabeza en la presencia de antioxidantes, que son precisamente las moléculas que gobiernan o que pueden controlar las especies reactivas de oxígeno, que de alguna manera nos van a provocar enfermedades, la primera inflamación y otro tipo de enfermedades, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de tumores. Aquí viene un ejemplo donde están los frutos del bosque, los pequeños frutos, los principios activos, las moléculas bioactivas y algunas propiedades que están demostradas que tienen. La mejora genética de otras especies. Hemos hablado de la mejora genética del manzano, y ahora entramos en la mejora genética de todas las especies vegetales. Aquí básicamente se ha trabajado en judía, pero también incorporamos elementos, o sea, recursos fitogenéticos como los trigos, el arándano, los frutos secos como el avellano, y de lo que se trata es de conservar y utilizar esos recursos, estudiar la herencia de los caracteres y con eso intentar hacer la mejora genética. El modelo que se utiliza es el modelo de judía, que es a partir de una serie de caracteres estudiados que forman el fenotipo de la variedad, pues bueno, en función de si es resistente a antragnosis. Esos son los objetivos diana, lo que son resistencias a hongos, a virus, y después, por supuesto, la calidad de la semilla, el tamaño de la semilla, en el caso de la judía verde, la comestibilidad de la vaina. Con ese fenotipo y haciendo el genotipado a través de los SNPs, lo que es el polimorfismo, el nucleótido simple, pues entonces se asocian para poder validar aquellos genes que deben de ser modificados a través de genética de precisión, como es el caso de la edición génica. En este sentido, pues elementos innovadores claros es que a partir de poblaciones locales de Andecha y Cimera que fueron digamos, cultivadas para tener líneas puras, pues se fueron introduciendo esos rasgos de interés que son las resistencias, los hábitos de crecimiento, las resistencias a hongos, a virus, y aquí tenemos las variedades que ya están registradas y que están al servicio del sector. En el ámbito de otras especies, por ejemplo, se ha trabajado con los agricultores en la escanda. En la escanda, pues a través de las poblaciones que los agricultores fueron facilitando a los investigadores y teniendo en cuenta también el banco de germoplasma del que disponíamos, pues entonces a través de diferentes o diversas multiplicaciones se consiguieron líneas homogéneas, líneas puras, con las que a partir de ahí se obtuvieron unas caracterizaciones de la planta, de la semilla,
de la calidad anino-panadera, y eso da lugar a 3 líneas homogéneas puras caracterizadas, que ya son variedades comerciales, que en este caso son de conservación, porque se trata de variedades locales autóctonas propias de nuestra comunidad autónoma. En esa misma línea está el tema del avellano. Un breve repaso a la patología vegetal, lo mismo que en el caso de la patología animal. La patología vegetal es un elemento clave en conocer cuáles son los patógenos que en este caso están afectando a nuestros cultivos. Y aquí tenemos ejemplos de patógenos que han sido perfectamente identificados y estudiados frente a la caída de flor del kiwi, frente al chancro bacteriano del kiwi, o frente, por ejemplo, a la mancha de la judía, que son todas provocadas por el género Pseudomonas, perfectamente identificado para llevar a cabo su control correcto. Pero también ocurre lo mismo con bacterias que atacan al roble, bacterias que atacan a la judía verde y al guisante, produciendo clorosis, amarilleo y después ya la necrosis. Y después bacterias como Cultibacterium, que son bacterias de cuarentena. Por tanto, es de obligado control conocer cómo podemos identificar y controlar estas bacterias para evitar o para tratar de promover que sigamos siendo una zona ausente de esa enfermedad. Nuevas especies, por ejemplo en soja forrajera, una nueva bacteria que fue identificada por el grupo de investigación, de ahí el nombre de Asturiensis, bacterias que producen síntomas en la granja asturiana de clorosis y necrosis. Y bueno, este grupo de investigación lo que creo que es importante es que dispone de todo ese banco de bacterias y de hongos que son identificados, que están caracterizados y que son elementos agresores para un montón de cultivos. Y todo ese tesoro de conocimiento está en estas colecciones. Y por supuesto, cómo no olvidar que para poder propagar semillas, estas tienen que estar saneadas. Y los protocolos de saneamiento fueron establecidos por este grupo de investigación. Si no hay saneamiento de la semilla, lo que propagaremos al cultivo son las enfermedades y se producirá la merma de producción y las ineficiencias. Y dentro de la patología, pues me queda por hablar, digamos, del caso del castaño. Ahí tenemos la presencia del chancro del castaño, provocado por el hongo Glyphonectria. Prácticamente es una mancha en toda Asturias. Este hongo que debilita e imposibilita que esta especie, que es una especie emblemática de Asturias, es la especie forestal más importante y también productora de frutos, nos encontramos con que esta enfermedad realmente ataca al árbol y tenemos ya estrategias biológicas para poder combatirla, que es que hay determinadas cepas de Glyphonectria que, teniendo un virus hipervirulento en su interior, pues pueden, si tienen la compatibilidad de las hifas necesaria, poder transmitir esa hipovirulencia al chancro hipervirulento y hacer que el chancro remita y por tanto se pueda controlar la enfermedad. Y ya para terminar, tiempo. Ya queda poco, tranquilo. Voy a hablar algo de tecnología de los alimentos y me voy a centrar en la producción de carne y de sidra y de otros derivados de la manzana. En la producción de carne, los objetivos, el primer objetivo es siempre, como en toda la exposición que he hecho, siempre he hablado de sostenibilidad, de fijación de carbono, objetivos de pacto verde, en fin. Eso que está siempre ronroneando y que es así, ¿no? Es el camino que hay que seguir para poder, no digo ya meterle mano al tinglao en el que estamos metidos, pero un poco. Esa sostenibilidad viene porque la ganadería industrial, no la nuestra, la ganadería industrial es causante del 14% de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, tenemos que irnos a unas razas locales en extensivo, que sería aprovechar todos los servicios que he comentado al principio de la charla, pero además con unas calidades en los productos que están muy bien valoradas por los consumidores. Y ya de reducir el consumo de carne, como nos está diciendo la OMS, reduzcamos el consumo de carne industrial, pero no la carne que proviene de las producciones extensivas
porque eso conlleva unos beneficios adicionales muy importantes, como acabo de explicar. Y las líneas de trabajo, pues identificar biomarcadores, básicamente proteínas, vinculadas a la calidad de la carne y el desarrollo de métodos rápidos para identificar o bien problemas, calidad o productos diferenciados en función de la raza. En este caso, pues el trabajo hecho ha sido identificar el proteoma a través de proteínas que están vinculadas a choques térmicos, que son las de estrés, o a estructurales o metabólicas, y ese perfil proteico está relacionado con el manejo de los animales antes de meterlos en el camión, o sea, en función de que sea un tratamiento extensivo o intensivo, pero ya en el transporte y en el perisacrificio. O sea, entonces somos capaces de identificar a partir de estos biomarcadores si esos animales han experimentado estrés. Y por tanto, ese estrés tiene que ver con aspectos de calidad como es la tenderización, que no se va a producir, o por ejemplo, aspectos de falta de calidad como es la alteración de DFD, que se queda la carne oscura, firme y seca. En el ámbito del control de calidad, pues bueno, a partir de la información del infrarrojo cercano y utilizando técnicas de regresión multivariante por mínimos cuadrados parciales, con correctores de espectros y demás, somos capaces de, a partir de carne picada, de diferenciar si la carne proviene de asturiana de los valles, si es asturiana de la montaña o, por ejemplo, si es pirinaria. Y eso es importante desde el punto de vista de la trazabilidad para el consumidor, saber esa carne picada, por ejemplo, de dónde proviene. Pero lo mismo ocurre en el caso de alimentos contaminados, como por ejemplo en el caso de las bandejas de los lineales de cerdo. Si tenemos alimentos contaminados, a través de la información infrarroja y utilizando las técnicas multivariantes que he señalizado, que he indicado anteriormente, somos capaces de hacer correctas clasificaciones por encima del 90% de la carne que puede estar contaminada de la que no puede estar contaminada. Y lo mismo ocurre con los modelos para poder determinar si la presencia de carnes que puedan estar alteradas con este defecto DFD, y todo eso, información que sale del infrarrojo y de las técnicas multivariantes, y vemos ahí en el caso de la asturiana de los valles que tiene unos resultados de sensibilidad y de especificidad muy altos. Y pasamos por último al ámbito de la tecnología de los alimentos. Este grupo de investigación, no puedo resumir todas las investigaciones que ha hecho, y voy a traer lo que a mí me pareció que podía ser lo más interesante de mostrar como resultados, digamos, más recientes. En primer lugar, los productos derivados de la manzana, aparte del mosto, aparte del zumo o el mosto, necesitan microorganismos, necesitan biotecnología. Por tanto, si no disponemos de microorganismos, si no disponemos de esos fermentadores biológicos seleccionados, bien caracterizados, bien identificados, no vamos a poder garantizar producciones de sidras que en este caso tienen un alto valor añadido en el mercado. Solo hay que ver los precios que pueden alcanzar las sidras espumosas de la denominación de origen protegida o las sidras de hielo. ¿Y qué se les pide a estos microorganismos? Pues que produzcan buenos aromas, que no produzcan malos aromas como los de azufre o el acético, que en el caso de las sidras espumosas pues floculen bien para que la sidra esté limpia, pero que no echemos clarificantes, sino que ellas mismas tengan unas propiedades genéticas adecuadas para que floculen, que tengan una propiedad de romperse cuando se produce la maduración en la botella, para que las biomoléculas que salen de ahí puedan provocar calidades en las espumas que son después apreciadas cuando las tomamos en los vasos. Y después en las sidras de hielo, pues lógicamente que estos microorganismos tienen que soportar, en el primer caso de las sidras espumosas, altas presiones, y aquí tienen que soportar altas concentraciones de azúcar y altas concentraciones de alcohol. Pues tenemos ahí una serie de microorganismos seleccionados que están aptos para hacer estos productos de calidad. Y voy a finalizar la charla exponiendo
lo que es el concepto de economía circular que se está dando o que se tiene que dar mejor en el caso del mundo de la sidra, que es que de 9 millones de kilos al año que se produce de magalla en las campañas, prácticamente una parte podría ir a alimentación animal, pero los animales que tenemos no se comen todos estos millones. Por tanto, esto inicialmente es un residuo que por sus nutrientes tiene una capacidad, digamos, de contaminación muy alta. Lo que tenemos que darle es la vuelta a todo eso, y esto es lo que ha trabajado este grupo de investigación, es convertir el residuo en un recurso. Y ese recurso está caracterizado por dos grandes bloques de moléculas. La primera son los fitoquímicos, que hablaré con ellos al final, y que son compuestos fenólicos, grasos, tocoferoles, tipo la vitamina E, que son básicamente antioxidantes. Y después están todo lo que son los carbohidratos complejos. Carbohidratos complejos pueden ser solubles o insolubles, pero que tienen un efecto importante en nuestro intestino. La fibra soluble porque va a ser fermentada en el colon, y la fibra insoluble porque hace sus efectos de captación de agua para la eliminación de heces. Fijaros que el consumo que se recomienda diario de fibra está en torno a 25-30, y aquí estamos en 12 o 15, estamos en la mitad. Pero es que las investigaciones realizadas por los grupos del Consejo hacen entender que un incremento diario de 10 gramos de fibra puede reducir en un 7% la incidencia del cáncer de colon. Por tanto, el tema de la fibra es un tema muy serio que hay que tener en cuenta, y esto es lo que convierte, junto con los fitoquímicos, a este residuo en un recurso muy valioso, como veremos más adelante. Esas moléculas, esos carbohidratos complejos son lo que denominamos prebióticos. Esos prebióticos interaccionan con la microbiota comensal que tenemos en el intestino, y eso tiene como consecuencia de esa interacción la producción de una serie de metabolitos que hacen pues, que tengamos menos probabilidad de inflamación intestinal, menos probabilidad de estreñimiento, el síndrome del intestino irritable puede disminuir, mejora la estimulación del sistema inmunológico, estimulando los fagocitos, y algunas de esta microbiota comensal, como Lactobacillus y Bifidobacterium, se ha investigado si crecen mejor cuando están en presencia de esos prebióticos, y aquí podemos ver cómo en rojo sería en presencia de esos carbohidratos complejos que tanto Bifidobacterium como Lactobacillus crecen mejor. En la parte que corresponde a fitoquímicos, hemos hablado de que tanto la manzana como los pequeños frutos son ricos en antioxidantes, y son, digamos, los frutos estrella. Bueno, hay también las espinacas y un montón de vegetales que también los tienen, pero evidentemente los que más capacidad de secuestro de especies reactivos de oxígeno son algunos compuestos de la piel de la manzana y los frutos del bosque. Pero claro, esos productos tienen que llegar a las membranas, tienen que llegar a los tejidos, y ahí es donde está la cuestión. Lo que se hace es establecer un protocolo, digamos, de digestión in vitro, de tal manera de que nosotros partimos de una concentración determinada, estimada por cromatografía de líquidos y masas, de determinados compuestos bioactivos, y vamos viendo en las diferentes fases orales, gástricas, intestinales y de transporte a membrana si esos fitoquímicos se mantienen. Y si se mantienen, significa que tienen biodisponibilidad. Y nos encontramos pues con cuestiones pues como esta, por ejemplo, pues la manzana es muy rica en ácido clorogénico, pero sin embargo su transporte a membrana, que es el cuadradito de color verde, pues es muy pequeño. Sin embargo, otros componentes, como por ejemplo las hidrocalconas, la floricina, pues prácticamente se mantiene el azul, que es la entrada en nuestro cuerpo, digamos, en ese protocolo in vitro, y el verde sería el transporte a los tejidos, a las membranas, que son los elementos diana para poder ejercer su acción antioxidante. Lo mismo ocurre con los flavonoides. Yo siempre digo de que siempre que las manzanas no contengan pesticidas, si las lavamos muy bien, hay que comerlas con piel. Porque justamente estos flavonoides están en la piel de la manzana, que cuando elaboramos sidra
la piel se queda en el yagar, y de ahí se queda entonces en la magalla. De ahí la importancia de este recurso. Y ya, para finalizar, pues el trabajo con la magalla, incorporando, por ejemplo, de un 5 o un 10% de harina de magalla en productos de repostería, trabajando con una empresa de productos celíacos, pues se llegó a incorporar en el pan un 133% más de fibra y en los dulces un 65% más de fibra, después de lo que he dicho antes en relación con la fibra. Pero eso solo con un 5 o un 10% de harina de magalla. Pero es que además esos productos fueron bien valorados por la población, en torno a 60 o 80 intervinientes con diferentes elementos de edad, género, y los resultados han sido muy satisfactorios. Por tanto, la magalla no es un residuo, es un recurso precioso que entra dentro de esa economía circular a la que tenemos que ir en todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mangas Alonso por la lección inaugural del curso 2023-2024. En actos solemnes como este no es muy habitual establecer un turno de intervenciones si alguien quiere aclarar o preguntar algo, pero habida cuenta de la importancia de esta conferencia, y yo entiendo que hay aquí numerosos especialistas en algunos de los temas tratados, pues se va a abrir un breve turno de intervenciones por si acaso alguien quiere preguntar algo o aclarar algo. Sí. Pues si vas a preguntar sobre leguminosas, contéstate a ti mismo. No, yo lo primero es felicitarte por el esfuerzo que has hecho en transmitir 20 años de investigación en Sevilla. Y lo segundo es hacerte una pregunta difícil. ¿Qué 3 líneas de investigación propondrías para el futuro de la institución donde deberíamos de priorizar nuestros esfuerzos? En base a nuestra experiencia, ¿cómo lo trasladas hacia el futuro? Hombre, vamos a ver, hay tanto de conocer de los ecosistemas que tienes trabajo para largo rato. Quiero decir, el tratar de comprender todas las relaciones de los seres vivos para hacer una agricultura inteligente, y no estoy hablando precisamente de la de 4.0, pues entiendo que es un trabajo de investigación, de generación de conocimiento importantísimo, porque quizás no hayamos todavía profundizado en todos esos elementos, en ese diálogo. No sé si es una obsesión mía con lo del diálogo y el resto de seres vivos a la hora de gestionar un cultivo, una ganadería, un frutal, en fin. Pero se me antoja tan complejo que todo lo que sea profundizar en el conocimiento de la biología de los organismos y sistemas, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? Pues parece que no. Reitero al doctor Mangas mi felicitación por esta magnífica conferencia y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y levantamos la sesión. Vale, muchas gracias.